buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión de la mesa sobre federalismo, regionalismo y municipalismo en este 13º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Doy la bienvenida a todos ustedes. Yo sé que a lo mejor hay gente que está comiendo, pero creo que más vale empezar a tiempo para poder ir haciendo nuestra discusión pues más rica y que podamos pues agotar los temas que están propuestos por los que se inscribieron en el programa. Doy la bienvenida, si les parece, pues anuncio los miembros del Presidium. Yo mismo me presento, soy Paco Tortolero, soy investigador de jurídicas de la UNAM. Como vicepresidenta, Andrea Mensa González, de la Universidad de Buenos Aires. Tendremos como conferencista magistral a Javier Pérez Royo, catedrático de la Universidad de Sevilla. Y tendremos otros conferenciantes de ponencia inscritos. Si les parece, cuando vaya anunciando cada uno, los menciono de una vez. Enrique Aguirre Saldívar, aquí de México, y Gonzalo Gabriel Carranza, de España, pero ahora entiendo que prestado a la UBA también. No, es de Córdoba, Argentina, prestado a la Universidad Autónoma de Madrid. Muy bien, a la Autónoma de Madrid, así que muy bien, como en el fútbol, me parece buenísimo. Bueno, el pase no está. Todavía no está la carta firmada. No, el pase no se negocia. Ok. Está préstamo. Excelente. Bueno, ¿qué les cuento? Yo tengo también la atenta invitación del doctor Serna de la Garza, que agradezco a este inmerecido honor de presidir esta mesa. Está anunciado un tema que yo prefiero mejor darlo el día de mañana, un poco para ir de lo general a lo particular. Mi tema podría parecer un poco parroquial como primera intervención de la mesa. El día de mañana yo voy a hablar sobre las dificultades que tiene el sistema federal mexicano para implantar un verdadero federalismo en el plano judicial. Pues como es un tema, me parece ya bastante específico, le veo mucho más coherencia que sea esto el día de mañana. De esa suerte, me voy a permitir hacer una breve introducción y también les menciono que la vicepresidenta Andrea va a cerrar las intervenciones del día de hoy, con lo cual vamos a empezar con la conferencia del doctor Pérez Royo. Para introducirlo, me voy a permitir hacer algunos comentarios. Pues como vemos, esta no es la sala más llena del Congreso, no solo por la hora. Yo creo que los temas del regionalismo, el federalismo, seguramente los que son profesores de la materia les pasa. No es la materia más popular, no es un tema que sea así como el más de moda, y sin embargo, yo creo que en la actualidad es uno de los elementos del constitucionalismo que más podría abonar a ofrecer soluciones originales y soluciones en ámbitos que están, desde mi punto de vista, bastante descuidados. Vivimos, y más los latinoamericanos, creo que tenemos unos años de una especie de auge muy positivo, desde luego, del análisis y el abordaje de los derechos fundamentales, y me da la impresión que dejamos un poco a un lado toda la parte de separación de poderes, del reparto de competencias. Y bueno, mi primera reflexión al respecto de qué tanta actualidad puede llevar este tema del reparto territorial del poder, pues estamos en un momento en que el régimen federal por autonomacia, el régimen norteamericano, está en los albores de una crisis constitucional, o todo eso aparenta ser. Esto por el ejercicio de poderes de un ejecutivo federal sin ton ni son, y parece que los dilemas de la herramienta federal que se presentaron hace más de 2 siglos podrían volver
a esos tiempos aciagos de la incertidumbre de la rebelión de Shays de los 780s. Como recordarán estos deudores recién colonizados en Estados Unidos, que pues bueno, los bancos ingleses estaban siendo desconocidos por Estados Unidos, pero bueno, pues había una intención de usar el Poder Judicial incipiente para cobrar los créditos que estaban pendientes. Se da todo este movimiento que todos creo que tendrán presentes sobre el movimiento federalista para tratar de convencer al público del estado de Nueva York de las bondades del sistema federal. Y bueno, desde luego viene esta discusión interesantísima con el bloque antifederal que se disolvió un poco en la historia porque finalmente no fue el que predominó. Y curiosamente, en el capítulo 10 del Federalista, Hamilton habla de esta paradoja que puede ocurrir, y él habla del riesgo de la tiranía de las mayorías. Cómo las mayorías de un territorio pueden volverse contra el sistema constitucional y por lo tanto uno de los postulados constitucionales básicos del federalismo implica que esa mayoría no puede aplastar, pasar por encima de los postulados constitucionales, no obstante que tenga la mayoría. Esa que llamaron la paradoja contramayoritaria duró durante mucho tiempo, contenida, debido a que todo el siglo XIX y hasta la crisis de 1929, en Estados Unidos recordarán que pues hubo esta intención de los estados de la Unión Americana de no tener una impronta de los postulados impuestos por la federación. A diferencia de países como varios de los países latinoamericanos que adoptaron el régimen federal, los norteamericanos surgieron a partir de los estados. Y surgen a partir de los estados y son los estados los que van cediendo terreno a la federación. Es un poco el camino muchas veces, pues no sé si decir opuesto, pero completamente distinto al que vivimos varios de los países, empezando por México. Pues bien, ahora esta situación tan extraña que nos sorprendió a todos del triunfo de un candidato completamente incalificable para la presidencia de la República en Estados Unidos, no obstante que tiene una mayoría de electores, de grandes electores que votaron por él, tiene una minoría de votos efectivos a su favor, y sin embargo el sistema estaba hecho para que nunca hubiera esta situación. Nunca en Estados Unidos, bueno, sí hay un par de ejemplos, no nos debemos sorprender, hay un par de ejemplos de presidentes de la República de muy mala reputación que duraron además por casualidad poco tiempo, uno de ellos a final del 19 que duró 11 meses en el poder y murió después. No sé si esperamos que pueda ser una causa premonitoria, no, perdón. Pero digamos, nunca el sistema federal norteamericano padeció una especie de ruptura tan clara del profesionalismo de sus administraciones a nivel federal frente a los intereses de los estados. Bueno, esta reflexión la hago porque parece que el día de hoy solamente el Poder Judicial federal en Estados Unidos y los estados, cada uno con sus diferentes ámbitos de competencia, serían los que están en situación de hacer frente a excesos que pudiera ir desarrollando y que ya ha demostrado la actual administración en tan solo 2 semanas de haber tomado las riendas del Poder Ejecutivo. Y sin embargo, pues aunque el presidente de la República con sus herramientas ordinarias, digamos, tiene bastantes elementos para dar la vuelta a enfrentamientos potenciales, solo por mencionar las órdenes ejecutivas que tanto usó Obama, que no hay que olvidar que son cerca de 3.200 órdenes ejecutivas que utilizó a falta de mayorías a su favor en el Congreso. Aún así,
la herramienta federal podría encontrar un sorprendente momentum para reaccionar contra la crisis constitucional que ya mencionaba. Esto, por lo menos de este lado del río Bravo, nos presenta a los iberoamericanos pues una avenida abierta y muy interesante para plantear o replantear temas de investigación. Siguiente reflexión, antes de dar la palabra al doctor Pérez Royo. En nuestro subcontinente, y aquí incluyo desde luego a España como esta tradición iberoamericana, pues tenemos procesos, tanto el federalismo como el regionalismo, o la regionalización, como se quiera llamar, y lo vamos a ir viendo estos 2 días, que hay diferentes formas de llamar a fenómenos semejantes, pues parecen estar estancados de los 2 lados del Atlántico. Esta tendencia a llamar que algo se federaliza cuando en realidad es un proceso de centralización, por ejemplo, que es una cosa muy común entre nosotros en México. Ya escucharemos otros ejemplos que estoy cierto que irán por sentidos semejantes. Y por otro lado, algo que nos atañe a los constitucionalistas es esta lectura demasiado formalista en el análisis federal. Creo que los juristas hemos adolecido de acercarnos a otras disciplinas para entender el federalismo, cosa que pues prácticamente en todo el mundo anglosajón, solo por decir un tema del que se va a hablar hoy un poco más tarde sobre el federalismo fiscal, pues parece que es un tema exclusivamente para economistas, por ejemplo, ¿no? Por hablar de estas cuestiones de equilibrios financieros. Acá nuestro mundo iberoamericano se antoja un mundo sumamente cargado hacia el formalismo de las normas. Esto, pues, acaso pueda ser también una oportunidad para empezar a sacudirnos de esos excesos y empezar a acercarnos a otros enfoques. Solo por decirles, ese formalismo en el caso de México nos ha impuesto una característica constitucional en donde formalmente seguimos siendo un régimen dualista, en donde el artículo 124 constitucional evoca a la forma como se leía la Constitución norteamericana y su 10ª enmienda en los tiempos del Chief Justice Taney, que pues, era una visión completamente cargada hacia una separación tajante entre atribuciones de la federación frente a las de los estados. Y la verdad es que eso sigue siendo solamente formalidad, porque la realidad ha rebasado esa característica mexicana. Vamos a ver qué tanto ese formalismo de las reglas también ataca a otros de los países que vamos a estar analizando en estas mesas. Y esto me lleva a un tema fundamental, que es el apartado de, digamos, de dinamismo que tiene per se la herramienta federal, el ingrediente federal, que los norteamericanos llamaron relaciones intergubernamentales. Los alemanes hablan más de un federalismo cooperativo. Esta necesidad que tiene la herramienta federal de irse adaptando al caso concreto. No puede haber soluciones para todo un país. Cada región y cada problema que ataca a una sociedad tiene que ser ajustado a las realidades, a las particularidades territoriales. Eso también lo vamos a ver. Desde luego, el formalismo a veces choca con la flexibilidad. Vamos a ver qué tanto existen algunas soluciones que puedan ejemplificar e ilustrar a nuestros camaradas de los otros países, bueno, cómo hemos sorteado este tipo de tránsito que, como ustedes seguramente habían escuchado, pues los Estados Unidos pasaron con cierta naturalidad por efecto de la crisis económica o el cambio, digamos, de los ciclos económicos después de la primera industrialización, que, bueno, digamos, vino a terminar con el hito de la crisis del 29, y vamos a ver cómo la necesidad de crear un aparato
de generalización de los derechos sociales y más tarde los derechos civiles en Estados Unidos por vía de la jurisprudencia, también esa parte fue abriendo y dando término a este régimen dualista para ir generando una noción más abierta de las relaciones intergubernamentales. Bueno, pues entonces cierro nada más diciendo, para mí la parte más retadora que al menos tenemos los constitucionalistas es empezar, si no directamente entrando a temas tan ajenos a nosotros como la economía y esas disciplinas que pueden ser demasiado técnicas. Estoy seguro que la parte de las instituciones políticas sí que las tenemos bastante cerca de nuestras metodologías. Y bueno, para empezar entonces voy a ceder la palabra al doctor Pérez Royo y creo que una de las grandes interrogantes es, bueno, dentro de este universo del reparto de competencias, ¿qué evoluciones ha tenido el mundo español, que se sitúa en un plano de las comunidades autónomas o autonómicas en un plano cuasi federal que ha llegado hasta nuevos planteamientos de ese sistema unitario que ya prácticamente en muy pocos países existe como tal, las características de la descentralización de las atribuciones. Vamos a verlas entonces cómo se han ido evolucionando y cómo se presentan en la actualidad ante esta situación que mencionaba yo de cierto marasmo de la herramienta federal. Por favor, doctor Pérez Royo. Bueno, dado que hay un cuarto de hora, pues un cuarto de hora hay que hacer la intervención. Por lo tanto, voy a hacer una síntesis que además, dando por supuesto que la mayor parte de ustedes no tienen por qué tener un conocimiento muy preciso de lo que es el derecho constitucional español. Y, en consecuencia, que no puedo dar por supuesto que todos ustedes tienen una información lo suficientemente precisa de lo que es la Constitución española como para que yo pueda hacer una intervención en el que diera por supuesto que todos ustedes tienen esos conocimientos, ¿no? Bueno, cuando muere el general Franco, España es el último país europeo occidental que se constituye democráticamente. La parte occidental del continente europeo, que es la parte donde se ha constituido el Estado democrático, España es el último. La oleada del constitucionalismo democrático posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando la democracia parlamentaria se convierte en la forma general de organización del continente, en la parte occidental del continente europeo, pues quedan fuera, después de la Segunda Guerra Mundial, 3 países, que son los 2 países de la península ibérica, Portugal, España y Grecia. Esos 3 países no se constituyen democráticamente, quedan con dictaduras, la dictadura del general Franco, la de Salazar en Portugal y unos regímenes militares también en Grecia, con distintas oscilaciones, y esos 3 países se incorporan en los años 70, primero Grecia, después Portugal y el último España. Bueno, cuando España se constituye democráticamente después de la muerte del general Franco, se tiene que enfrentar simultáneamente a 2 problemas de naturaleza constituyente. Uno, transitar de un Estado no constitucional y no democrático a un Estado constitucional y democrático. Y otro, transitar de un Estado unitario a un Estado políticamente descentralizado. Son 2 problemas constitucionales distintos, pero que en España van juntos, por razones históricas. España se ha organizado siempre como Estado unitario y centralista, enormemente centralista, pero en cada momento de protagonismo democrático de la sociedad española siempre se ha planteado el tema de la descentralización política y de que el Estado unitario y centralista no puede ser la forma de Estado de la democracia española. Entonces, esos eran los 2 problemas con los que tenía que enfrentarse la sociedad española. Lo que ocurre es que la sociedad española estaba muy bien preparada para enfrentarse con el primer problema, pasar de un Estado no democrático, un Estado democrático. Eso era muy fácil, eso estaba hecho. Simplemente había que incorporarse y que copiar el modelo que se había impuesto en el resto del continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, estaba
Las condiciones sociales estaban, el nivel de desarrollo económico, el tránsito ya del campo a la ciudad, en fin, todo el proceso de secularización de la sociedad, estaban todas las condiciones para que España se constituyera democráticamente, un nivel de renta per cápita considerablemente alto para empezar ese proceso, en fin, se daban todas las condiciones y por lo tanto ahí no había grandes problemas. El gran problema constituyente era el problema territorial y sigue siendo el gran problema constituyente en España. Aquí el territorio y el problema territorial puede que no tenga mucho. En España es el único problema del que estamos hablando todos los días. España ahora mismo es un tema que tiene una importancia. Y entonces, ¿qué es lo que le ocurre a la sociedad española? Que la sociedad española, respecto del problema territorial, sabe lo que no quiere, algo que nos suele pasar a los seres humanos con frecuencia y que también le pasa a las sociedades. Saber lo que no se quiere es relativamente fácil. Sabernos que no se quiere es relativamente fácil. Yo a los estudiantes, cuando les explico este tema, se lo digo. Y vosotros lo sabéis. Cuando habéis tenido este bachillerato y queréis ir a la universidad, ¿qué es lo que no queríais estudiar? Eso lo sabéis perfectamente. ¿Qué es lo que queríais estudiar? Ya es mucho más complicado. Y ahora estáis haciendo la licenciatura. Y cuando terminéis la licenciatura y tengáis que incorporaros al mundo del trabajo, lo que no sabéis, lo que no queréis hacer, lo vais a saber fácilmente. Pero lo que queréis, eso, la agonía que vais a pasar hasta que seáis exactamente lo que queréis y dónde tenéis que poner vuestra energía para conseguirlo, ¿no? Bueno, pues a la sociedad española, en lo que a la territorialización del poder se refiere, le pasaba eso. Sabía lo que no quería, sabía lo que no podía querer, sabía que el Estado unitario y centralista no podía ser la forma de Estado de la democracia española, pero no sabía lo que quería, no sabía exactamente lo que quería. Y entonces no es capaz de ponerlo en la Constitución. La Constitución no constitucionaliza la estructura del Estado, no define la estructura del Estado, sino que simplemente abre unas vías para que las distintas nacionalidades y regiones que integran España, las distintas regiones, puedan poner en marcha unos procesos históricos de ejercicio del derecho a la autonomía y al final, como consecuencia del resultado del ejercicio del derecho a la autonomía, pues se acabará teniendo un Estado de las autonomías. El Estado de las autonomías es un punto de llegada, no es un punto de partida. Eso es lo primero que diferencia al Estado de las autonomías de un Estado federal. En el Estado federal hay un pacto federal, el federalismo es un punto de partida. La Constitución federal es un punto de partida. Eso está en el momento constituyente. En el caso de España, no. En el caso de España hay un Estado que hasta ahora ha sido un Estado unitario y que abre unas vías para que se ejerza el derecho a la autonomía, se puedan constituir las distintas regiones y nacionalidades y comunidades autónomas y, bueno, al final se verá cuál es el resultado de ese proceso, ¿no? Y entonces ese proceso se diseña en la Constitución, además, de una manera fundamentalmente con el problema de Cataluña en la cabeza. O sea, la Constitución española está pensada, todo lo que es la territorialización del poder, está pensado Cataluña y el País Vasco, pero sobre todo Cataluña. Lo que España tiene, el gran problema constitucional de España se llama Cataluña. Y se sigue llamando Cataluña. Ese es el gran problema constitucional. Y entonces eso es lo que tenía el constituyente en la cabeza. Y entonces, ¿cuál es la preocupación fundamental que tenía el constituyente del 78? Que no le ocurriera lo que le ocurrió al de la Segunda República, en el año 31. En el año 31, cuando llega el 14 de abril, se produce el exilio de Alfonso XIII y la proclamación de la República, Cataluña se proclama independiente y como república y hace su estatuto de autonomía antes de que esté hecha la Constitución. Se constituye antes de que se constituya España como Estado constitucional, republicano. Y entonces, bueno, una cantidad de negociaciones y unas tensiones tremendas entre el gobierno provisional y Cataluña para que Cataluña desistiera y para que después aceptara que primero fuera la Constitución y que se hiciera el Estatuto de Autonomía de Cataluña después con base en la Constitución. Entonces fue una cosa extraordinariamente conflictiva, ¿no? Entonces el constituyente del 78 lo que tiene en la cabeza es que no le vuelva a pasar lo mismo. Que ni Cataluña ni el País Vasco vayan a caer en la tentación de definir unilateralmente su posición dentro del Estado. Y entonces el diseño de la autonomía, del acceso a la autonomía, se hace en negativo. Se sabe que se tiene que producir, pero se hace en negativo. ¿Qué es lo que pretende el constituyente? Dos cosas, primero. Que ni Cataluña ni el País Vasco puedan imponerle al Estado un estatuto de autonomía con el que el Estado no esté de acuerdo. Esa es la primera garantía que se establece a favor del Estado. En ningún caso ni Cataluña ni el País Vasco van a poder imponerle al Estado un estatuto de autonomía con el que el Estado no esté de acuerdo.
y una garantía que juega a favor de Cataluña y el País Vasco. En ningún caso el Estado podrá imponerle a Cataluña o al País Vasco un estatuto de autonomía que no esté expresamente aprobado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña y del País Vasco. Esa es la Constitución territorial. La Constitución territorial es, primero, hay un reconocimiento en la Constitución de la trayectoria autonómica de Cataluña, País Vasco, también Galicia, pero sobre todo Cataluña y País Vasco durante la Segunda República. Hay un reconocimiento de esa trayectoria autonómica. Y luego hay una actualización de esa trayectoria mediante un pacto entre el Parlamento del Estado, las Cortes Generales y el Parlamento de Cataluña y del País Vasco, que tienen que actualizar esa trayectoria autonómica ya con base en lo previsto en la Constitución del 78, y ese pacto entre los dos parlamentos se somete a referéndum de los ciudadanos de la nacionalidad o régimen. Entonces, la Constitución territorial es un compromiso entre el principio de unidad política del Estado y el ejercicio del derecho a la autonomía. Portador del principio de unidad política del Estado son las Cortes Generales, portador del derecho a la autonomía es el Parlamento de la Comunidad Autónoma, y ese pacto al final tiene que ser aceptado en referéndum por los destinatarios del pacto, que son los ciudadanos de Cataluña y el País Vasco. Entonces, esa es la Constitución territorial. El pacto entre parlamentos más el referéndum ciudadano. Y así se construyó. Se construyó en Cataluña, en el País Vasco, en menor medida en Galicia, y después ya, a partir del referéndum del 28 de febrero en Andalucía, Andalucía se incorpora también a la vía del artículo 151 de la Constitución, y a partir ya de ahí hay unos pactos autonómicos y se hace el Estado de las autonomías con una velocidad relativamente rápida, y el Estado queda constituido prácticamente en la primera mitad de los 80 y España empieza a funcionar como un Estado materialmente, en lo que a distribución de competencias, etcétera, se refiere, muy parecido a un Estado federal, aunque no es un Estado federal de ninguna de las maneras, ¿no? Por lo que dije antes y por otras cosas, si queréis que me preguntéis, yo os lo cuento ahora, con más detalle. Entonces, con base en esta es la Constitución territorial, el pacto entre parlamentos y el referéndum ciudadano, ¿no? Y con base en esa Constitución territorial, pues se hace la construcción y se territorializa el Estado por completo en 17 comunidades autónomas que tienen todas, pues, una autonomía de naturaleza similar, tienen una arquitectura institucional que es similar, una distribución de competencias que es idéntica y una financiación similar, con la única diferencia del pacto foral que tienen el País Vasco y Navarra, que se diferencia de todos los demás en lo que a la financiación se refiere, ¿no? Entonces, este Estado ha funcionado y ha funcionado razonablemente bien hasta principios del siglo XXI. Entonces, ha sido un Estado que ha funcionado, ha sido el Estado más legítimo y más eficaz que ha habido en la historia de España. Entonces, la legitimidad de ejercicio de este Estado ha sido una legitimidad de ejercicio bastante alta. Y configuración del Estado autonómico empieza a entrar en crisis en la segunda legislatura del Partido Popular de José María Aznar con mayoría absoluta, en la que empieza un proceso de tensión muy fuerte, porque hay una afirmación del Partido Popular con mayoría absoluta que nunca le había gustado la descentralización política, que era mucho más partidario de lo que era el Estado antiguo, tradicional español, y empieza a haber tensiones muy fuertes que van a expresarse en Cataluña con el triunfo del tripartito primero en las elecciones del 2003 y que después con el triunfo del Partido Socialista en el 2004 pues se va a poner en marcha un proceso de reforma estatutaria en Cataluña en el que se hace una reforma del Estatuto de Autonomía en el que se repite el pacto entre los dos parlamentos y el referéndum ciudadano, ¿no? Control de constitucionalidad del proyecto de estatuto que hace el Parlamento de Cataluña lo hacen las Cortes Generales y después eso se somete a referéndum, ¿no? Y así se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía y contra ese Estatuto de Autonomía reformado se presenta un recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular, que estaba en la oposición, y ese recurso del Partido Popular es estimado por el Tribunal Constitucional, que introduce unas modificaciones muy significativas en el Estatuto que había sido aprobado en referéndum. Es decir, el Tribunal Constitucional desautoriza el pacto entre los dos parlamentos y le quita la última palabra a los ciudadanos en referéndum. Es decir, se carga la Constitución territorial. Las dos garantías en las que descansaba la Constitución territorial desaparecen, porque la Constitución territorial no son los artículos de la Constitución y los artículos del Estatuto. La Constitución territorial es el pacto político, el
pacto político entre los dos parlamentos y el referéndum ciudadano. Entonces, eso se lo carga el Tribunal Constitucional con su sentencia y a partir de ese momento ya deja el nacionalismo catalán deja de plantearse su relación con España en términos de autonomía y empieza el planteamiento de la independencia, que es en el que ahora mismo estamos situados. Y en ese estamos, ahora mismo. O sea, ahora mismo el nacionalismo catalán ya no está en la vía autonómica, sino que lo que quiere es un referéndum para plantearse los términos de mantener la integración o independizarse y constituirse en Estado independiente dentro. Y ese es el tema en el que ahora mismo, ese es el gran debate. Ese es el gran debate hoy mismo, si ustedes cogen la prensa española de hoy, y ya no solamente la prensa española, el New York Times hace 4 días venía de los 7 problemas grandes que pueden conducir a que haya una disolución de la Unión Europea. El quinto es el de Cataluña. El primero era el Brexit, por supuesto, después el segundo había el tema de la negociación con Turquía, después estaba el tema de la banca italiana, y el quinto es el problema de Cataluña y qué podría pasar en el caso de que en Cataluña el movimiento independentista llegara a tener fuerza suficiente como para imponerse, ¿no? Entonces, esa es la situación en España. Entonces, esto es lo que yo cuento en el papel que yo he traído aquí, que se puede hablar de la quiebra de la Constitución territorial y que realmente lo que hago es contar todo el trayecto, toda la trayectoria y por qué al final la sentencia del Tribunal Constitucional pues ha sido formalmente una sentencia, pero materialmente ha sido una destrucción de la Constitución. O sea, la sentencia del Tribunal Constitucional yo he escrito una vez que es una bomba de neutrones, que deja las paredes del edificio intactas, pero que elimina la vida que hay dentro. Te deja los artículos, están, pero el pacto y el referéndum lo ha quitado usted de en medio. Y como la Constitución es el pacto y el referéndum, la Constitución territorial, pues simplemente nos hemos quedado sin Constitución territorial en Cataluña. Al quedarnos sin Constitución territorial en Cataluña es como si no tuviéramos Constitución territorial en España, porque ese era el problema fundamental que había que resolver, ¿no? Con la descentralización política. Y y ahora mismo la situación es una situación realmente endiablada, realmente endiablada, y ya veremos. Incluso en este mismo año podemos tener acontecimientos bastante llamativos, Y bueno, este es, porque ya he abierto mi cuarto de hora, 15 minutos. Respecto del federalismo alemán, Eckhard Stein tiene una cita bastante interesante hablando de estas asimetrías que son lo que de alguna forma el sistema español trató de sobrellevar y como vemos no necesariamente con un éxito garantizado por eso que pudiera pasar después del proceso catalán. Él decía, y lo cito tal cual, el sistema federal, hablando del alemán, es una carroza tirada por 17 caballos, el Bund y los 16 Länder, y si no existen elementos para que los caballos avancen en una dirección común, la carroza se termina volcando. Esta intención de tener flexibilidad en el esquema federal creo que es una de las yo diría grandes oportunidades para ofrecer soluciones, como mencioné en mi presentación inicial, soluciones más, pues acaso más originales, que nos permitieran no ceñirnos tal cual a la letra de los repartos de competencias, y esa es una de las grandes oportunidades de esta herramienta. Bueno, pues en el orden como están presentados los ponentes, voy primero a dar la palabra por 10 minutos a Enrique Aguirre Saldívar, con una ponencia que se llama Federalismo y Democracia en México, un caso de interpretación constitucional. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este congreso la invitación a un servidor para participar en el mismo y darme el honor de poder compartir esta mesa de trabajo con tan distinguida y distinguidos ponentes. Como el título de la ponencia lo menciona,
opté por tomar un caso concreto a través del cual podamos realizar algún análisis de cuál es la situación actual que existe en México respecto del federalismo y algunos de sus aspectos democráticos. Me parece que en ocasiones los casos, o casi siempre, los casos concretos nos permiten tener un acercamiento directo a cómo se está leyendo, cómo se está interpretando la doctrina, la normativa, etcétera. Y creo que esto nos conduce a buenos resultados. El caso que yo planteo a ustedes es el relativo a la interpretación que en su oportunidad hizo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la función de control abstracto de constitucionalidad de la norma y posteriormente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su función de control concreto de la misma respecto del contenido del artículo 85, párrafo cuarto de la Ley General de Partidos Políticos, que en síntesis señala que los partidos políticos federales o locales de reciente creación, en su primera elección no pueden realizar coaliciones, funciones ni celebrar frentes, con la intención de que, en efecto, en ese primer ejercicio comicial acrediten la fuerza política que lo representa. De manera particular, el punto a dilucidar consistió en determinar si los partidos políticos nacionales que ya habían participado en un proceso electoral federal y habían alcanzado la representatividad que exige la ley, al participar posteriormente en un proceso electoral local, debían, para efectos de ese proceso local, someterse a esa restricción de participar solos, o si el hecho de haber participado en la elección federal y haber adquirido esa acreditación, esa representatividad, ya les valía para poder participar coaligados en el proceso electoral local. Ese es el punto a dilucidar. Quiero señalar como contexto que me parece que este caso es un caso difícil. Es un caso difícil por la materia de la controversia, que es materia político-electoral, y porque además existe en México, desde mi punto de vista, a partir del 2014, una dualidad entre, yo diría, de indefinición entre el sistema federal que está definido en los artículos 40 y 41 de nuestra Constitución y el contenido de la reforma constitucional y legal que se dio en 2014. En 2014, la mayoría de ustedes lo sabrá, se da en México una reforma en materia político-electoral, tanto a nivel constitucional como legal. Y desde mi perspectiva, esta reforma está orientada más a un modelo centralizado, ¿sí? Entonces, ¿y por qué hago esta afirmación? Hay diferentes aspectos que se pueden comentar, pero en el tema que abordamos, por ejemplo, la vida de todos los partidos políticos en México, sean nacionales o locales, están regulados por una ley general que emite el Congreso de la Unión y no en forma diferenciada por la ley que pudieran emitir los congresos locales respecto de cada estado. Y si vemos el contenido, y de hecho el propósito de los artículos transitorios de esta reforma, el objetivo fue precisamente tratar de homologar, homogeneizar la vida de los partidos políticos en todo el país, insisto, fueran nacionales o locales. Por eso es que hago esta afirmación. Entonces, el tema se encuentra desde mi punto de vista en el centro de dos posiciones que tiene que enfrentar el juez constitucional. Por una parte, somos un Estado federal y por otra parte, la reforma política, electoral, constitucional y legal tiende a establecer un sistema más bien centralizado. Entonces, es por eso que les comento que me parece que es un caso difícil. ¿Qué resolvió la Corte y cuál es la postura de un servidor del análisis del caso? La Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral, cada uno en su momento, determinaron que los partidos políticos nacionales que hubiesen acreditado en una elección federal la representatividad exigida por la ley, al participar en un proceso electoral local, ya no tenían
que acreditar en la localidad, en la entidad, esa representatividad. Ya, por ende, ya podían participar, no obstante que fuera su primera elección local, de manera coaligada, en fusiones o en frentes. ¿Sí? De entre las razones que dieron nuestros órganos constitucionales, la Corte y el Tribunal Especializado en Materia Electoral, fue dar mayor presencia a los partidos políticos nacionales y el favorecer la figura de las alianzas como instrumentos que posibilitan abrir mayores causas de participación política en una sociedad plural, tendiendo a fortalecer estos mecanismos en la celebración de acuerdos que permitían a las distintas fuerzas políticas pues tomar decisiones incluso ya no solamente electorales, sino en ejercicio de gobierno. Y yo creo que también un poco de manera afín al propósito de esta reforma constitucional y legal del 2014. En lo particular, y con todo respeto, yo difiero de esa postura. Desde mi punto de vista, no obstante que un partido político nacional haya participado en una elección federal y en la misma haya acreditado tener la representatividad necesaria, no obstante eso, desde mi perspectiva, si ese partido político nacional opta por participar en una elección local, tiene la obligación de acreditar en la entidad la representatividad, por lo menos, o bueno, desde luego en su primera elección y después optar por la coalición. ¿Por qué llego yo a esa conclusión? Por las razones que brevemente comento enseguida. En primer lugar, desde mi punto de vista, la interpretación gramatical, sistemática y funcional del precepto permite llegar a esa conclusión, porque nos señala expresamente que sea en su participación en una elección federal o local, según corresponda. Para mí esa disyuntiva y el adverbio según corresponda da la pauta para que si estamos en el ámbito federal o en el ámbito local, en cada uno de ellos se exija precisamente o se aplique, mejor dicho, esta restricción. Pero bueno, en términos ya de contenidos, en términos ya sustantivos, la primera razón de interpretarlo así, para mí, pues es una razón evidentemente federalista. Somos un Estado federal, por lo menos eso dice nuestra ley fundamental, somos un Estado federal. El Estado federal, por naturaleza, implica el reconocimiento de la pluralidad, la diversidad. El federalismo, por naturaleza, también se identifica con la democracia. ¿Por qué? Porque es un sistema tendente a descentralizar el poder y acercarlo a las personas, a las comunidades, a las localidades. De hecho, como figura tendente a la descentralización, pues de la descentralización un sistema federal, creo yo, más que la desconcentración o descentralización administrativa económica, pues la más importante es la política, porque es la que distribuye el poder. Y un aspecto que me parece sensiblemente muy importante, en un sistema federal lo que exigen o deben exigir los Estados miembros de la Unión es precisamente el reconocimiento y respeto de su autonomía constitucional, normativa y política. Y me parece que esto se refleja, desde mi perspectiva, sin lugar a duda, en el derecho mínimo que tienen las entidades federativas de poder establecer las reglas a las que se someterán los procesos locales y las reglas que seguirán o deberán seguir los actores políticos que participen en las mismas, sean partidos políticos nacionales o locales. De hecho, el Tribunal Electoral tiene algunas tesis que quizá habría con esta reforma que reforzar o replantear, en el sentido de que si bien los partidos políticos nacionales tienen el derecho de participar en elecciones locales, lo deben hacer, pero bajo la normativa y la autoridad de los órganos estatales. Esa es una de mis primeras razones por las cuales me oriento por esa interpretación. Y las otras dos razones que también estimo importantes son el principio de la representación o representatividad auténtica. Esta
en el sentido de que si los partidos políticos constitucionalmente son el instrumento para integrar órganos de representación de una ciudadanía, ese partido debe tener la representación de la ciudadanía respecto de la cual se van a elegir a quienes integren a los órganos de representación. En ese sentido, a mí me cuesta trabajo entender que se pueda trasladar la representación nacional que tenga un partido a una representación local. Me parece que son completamente distintas y no se pueden comparar una elección local con una elección nacional. Son contextos distintos y cada contexto obliga, me parece, a exigir esa representatividad. Aunado a que, por ejemplo, como lo dice diferentes autores, en una democracia constitucional, el elemento demos, el elemento pueblo, no se puede tomar como un homogéneo. Por definición es un elemento diverso, plural, y por tanto me parece que esa representatividad se debe de marcar así. Pongo un ejemplo muy ordinario. Un partido político nacional puede que tenga el requisito de representatividad básicamente hacia el centro o en el sur de la República, pero no necesariamente en el norte. Entonces, para hacerlo muy evidente, esa representación nacional no le puede llevar a tener la representatividad en alguna entidad federativa del norte de la República. Y por último, el principio de equidad. También tener en cuenta el principio de equidad. Equidad entre los partidos políticos nacionales, de quien ya cumplió con esa obligación de haber participado en principio y haber acreditado la representatividad, pero de manera especial y muy sensible, la equidad entre un partido político nacional y uno local, en donde, a través de este criterio sentado, insisto, por nuestros tribunales constitucionales, a un tribunal nacional no se le aplica, en una elección local, no se le aplica esa restricción y a uno local sí se le aplica, haciendo, me parece, en ese sentido, no acorde con el principio de equidad la competencia. Y por último, termino, me parece que esta restricción, sí es una restricción, pero me parece que es una restricción racional, proporcional, necesaria, de una modalidad de participación, no de la participación en sí misma, y sobre todo tendente a justificar este principio y este principio fundamental de federalismo y de democracia representativa en México. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. En efecto, estas decisiones que han sido numerosas de los órganos electorales jurisdiccionales que por ahí se contrapuntean con las decisiones de la Suprema Corte. Desde el 2002 tenemos en México una ya muy llevada y traída discusión de quién tiene la última palabra en materia electoral. Bueno, pues en principio en materia de legalidad sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero cuando se trata de interpretación de la Constitución, aquello pasa directamente a la Suprema Corte. ¿Cuál es el problema? Que nuestra Constitución lo dice todo y absolutamente todo. Entonces, hay veces que pues hay unas zonas grises muy complejas y que me rescato este comentario muy atinado de que tanto esta sentencia que nos comenta Enrique tiene esta triple vista de una cancelación casi directa de la posibilidad de surgimiento de los partidos políticos a nivel local, que tanto esa representatividad está comprometida hacia adelante y bueno, sabemos que por el cúmulo de recursos económicos que se le dan a México, en México a los partidos, sepan ustedes que una de las apuestas para que no llegara dinero sucio a las campañas será financiarlo todo desde el Estado y pues bueno, sabemos perfectamente que una campaña cuesta 10 veces más de lo que realmente cuesta el dinero oficial. Para darles una idea de todo el dinero sucio que realmente entra a las campañas. Así que bueno, esto ha sido más bien como una quimera que los órganos jurisdiccionales han querido que la norma se traduzca en realidad y eso no ha pasado. Tal vez sería interesante escuchar a ver si hay en materia también de partidos políticos, si tienen otros partidos en Argentina y en España algún ejemplo al respecto. Creo que sería muy rica el intercambio. Bueno, pues seguimos
sin más preámbulo, con Gonzalo Gabriel Carranza, que nos visita de Córdoba con camiseta española. Por favor, por 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias. 3 agradecimientos rápidos a los organizadores y a la mesa. Es un honor, sinceramente, compartir este espacio con ustedes, sobre todo con don Javier Pérez Royo, de cuyo manual todos nuestros alumnos en España y yo mismo he aprendido muchísimo, y a Andrea, que ha sido una de mis profesoras en la universidad y la que ha aprendido muchas cuestiones de federalismo, a la Asociación de Constitucionalistas de España y a la Universidad Autónoma de Madrid, que me han permitido estar aquí. Todos para uno y uno para todos, decía Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros, y esta frase es una de las frases que me ha llamado la atención y que me mueve la conciencia todas las noches al tratar de pensar el federalismo y el sistema autonómico español. En todos los sistemas federales hay ciertos principios derivados del mismo principio federativo que Casey Ware ya nombraba y que bregan por dar unidad al sistema. Dentro de estos principios, por ejemplo, existe el principio de lealtad federal, que desarrolló el Tribunal Constitucional Federal Alemán en su jurisprudencia desde el año 1952 a estos días, y que puede ser nombrado como Bundestreue o Bundesfreundliche Verhalten, que sería el comportamiento leal amistoso que tienen que tener las diversas entidades dentro de una misma federación. De alguna manera, este es un especial tipo de lealtad que responde a la naturaleza territorial del sistema en el cual ésta se reproduce. Eliseo Aja, un profesor de España, ya decía que es un principio general de carácter jurídico constitucional que afecta a la totalidad de las actuaciones de las federaciones y de los estados y dirige el ejercicio por estos a las respectivas competencias que deben tener en cuenta los intereses del resto. La Constitución Española de 1978 tiene una influencia notoria de la Ley Fundamental de Bonn. De alguna manera, a partir de los criterios que trataba de revertir, de los cuales ya bien nos ha hablado el doctor Pérez Royo, una de las cuestiones a la que atentaba era poder poner un fin a este centralismo, logrando una mayor descentralización política en lo que se ha dado en el sistema de las autonomías territoriales. Ahora, este sistema es un sistema abierto que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional Español a lo largo de sus sentencias desde sus inicios hasta estos días. De alguna manera, el poder que se otorga a las comunidades autónomas en la Constitución y a través de los estatutos de autonomía, estas leyes pactadas, es un poder muy grande que algunos autores lo asemejan al poder que tienen los Länder en Alemania. Ahora, ¿qué pasa con la lealtad federal en España? ¿Se puede hablar de lealtad federal en un sistema que no es del todo federal? Pues podemos decir que hay una tenue aproximación en lo que podría llamarse una lealtad de tipo autonómica, y decimos tenue por una serie de motivos. En primer lugar, no se puede identificar en la Constitución un solo artículo en el cual se hable de lealtad autonómica. Tampoco hay ninguna ley que haya desarrollado este principio in extenso. No hay una resolución única del Tribunal Constitucional, como sí lo hay en el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que lo configure como tal, de una manera determinada por dos situaciones. Quizás porque no hubo la ocasión para poder hacerlo, cuestión que dudo, pero también puede ser porque hay unos desacuerdos razonables dentro de los miembros del tribunal que llevan a que por cuestiones políticas esto no pueda ser desarrollado. De alguna manera, en las distintas sentencias y evolución del Tribunal Constitucional se puede ir identificando este principio de lealtad federal. En la sentencia 1882, 9686 y 15288 se pasa a hablar desde el general deber de colaboración hasta llegar a atenderse a la atención que tienen que tener las comunidades autónomas del respeto a las demás comunidades autónomas y al sistema estatal en su conjunto. Ahora, esto es una caracterización excesivamente vaga, como bien dice el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan José Solozábal Echevarría. Aún esto, es posible identificar en la Constitución ciertos elementos que podrían hablar de un contenido de apertura y un contenido de cierre, o ciertos contenidos extensivos y restrictivos del principio de la lealtad. Es decir, ciertos actos que constituyen actos leales de las comunidades autónomas y del Estado, y ciertos actos que se constituyen en desleales y por los cuales hay que poner un coto o un fin. En primer lugar, tenemos cuestiones como la solidaridad o los institutos de cooperación, con la colaboración, la cooperación, etc. Y también cierto contenido restrictivo, como puede darse en la prohibición de federación de las comunidades autónomas y en la coerción estatal que se desarrolla en el artículo 155, del que vamos a empezar a hablar ahora. En el contenido restrictivo hay ciertos controles de tipo políticos que se desarrollan en la Constitución, en este artículo 155, que tiene dos apartados y que trata de alguna manera de poner en manos del gobierno de la nación española la posibilidad de que ante los actos que una comunidad autónoma desarrolle que podrían contrariar el interés general de la nación,
se puede lograr algo así, entendido a nivel general como otros estados federales, como una intervención federal. No es lo mismo, pero a grandes rasgos algo parecido. Esto es un artículo que ha salido casi copiado del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, donde se ven la influencia que ha tenido esta Constitución dentro del sistema español. Se conceden entonces poderes excepcionales a la nación para poder obligar a la comunidad autónoma a cumplir con lo que tiene que cumplir, que son los intereses generales de todo el territorio. Pero el 17 de octubre del año 2005 se dictó una ley orgánica, la 15/2005, que viene a reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y que incorpora un elemento sustantivo y complicado, que es el de la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional. Acá nos estamos refiriendo a la posibilidad que se le da al Tribunal Constitucional de realizar un control jurisdiccional de aquellos actos desleales, por así decirlo, de las comunidades autónomas. De alguna manera, lo que se trata de hacer es de pasar de un control de tipo político a un control jurisdiccional. En cierto sentido, hay una desvirtuación de esta cuestión de la deslealtad y de la lealtad autonómica pasando a manos del Tribunal Constitucional, más allá de las cuestiones que tiene que desarrollar por el amparo y por los recursos de inconstitucionalidad, también la ejecución de sentencias que él mismo dicta. ¿Tiene que ejecutar el Tribunal Constitucional sus sentencias? Y básicamente no, las sentencias son ejecutorias por sí mismas, ya lo venía diciendo el Tribunal Constitucional español, y además todos los poderes públicos y los particulares están sometidos a la Constitución y al ordenamiento jurídico, como lo dice el 9.1 de la Constitución española. Entonces, estas novedades que introduce la ley orgánica, de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, nos presentan ciertos problemas, pero al mismo tiempo pueden ser ciertas ventajas. Ahora, hay que atender una cuestión de fondo. ¿Por qué fue dictada esta ley? Ni más ni menos que por lo que ya el profesor Pérez Royo decía, la cuestión catalana. Esta hoja de ruta independentista, como la señalan los medios, es de alguna manera el motor, la causa necesaria, el motor originante de esta ley orgánica y ha llevado a muchísimas críticas y también a 2 recursos de inconstitucionalidad que ya se han dictado por parte del Tribunal Constitucional en la sentencia 185/2016 y 215/2016 del 15 de diciembre, o sea, son relativamente recientes y que incluso son posteriores a que mandé la comunicación. Por lo tanto, han modificado un poco mi parecer. En estas sentencias se declara la constitucionalidad de la ley. ¿Por qué? Porque dicen que la configuración del legislador orgánico permite también que el legislador orgánico determine que se tienen que ejecutar las sentencias. Pero hay unos votos particulares muy interesantes y que los invito a leer, de Adela Súa Batarrita, Fernando Valdés del Re y Juan Antonio Sciol Ríos, que denuncian que hay una cuestión inadmisible, porque se está poniendo al Tribunal Constitucional donde no tiene que estar. Está haciendo que el Tribunal Constitucional asuma una función de control político, cuando el control que tiene que desarrollar es jurisdiccional y de otra naturaleza. Por esto me pregunto, ¿puede esta ley orgánica, ahora que se ha declarado constitucional, determinar el futuro de la lealtad autonómica en España? Puede que sí, porque a través de las sentencias de ejecutoriedad, de las sentencias que ya se han dictado, en estos incidentes de ejecución se podría lograr, en cierto sentido, una doctrina del Tribunal Constitucional que lleve poco a poco a que la decisión política de determinar la lealtad autonómica y su contenido dentro de España pueda ser realmente desarrollado. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. También tocas un tema que creo que, bueno, por otras razones en México es un tema que está muy presente, el de la eficacia de las sentencias, sobre todo de amparo, pero tiene que ver con la falta de confianza en los jueces locales. Entiendo que en España hubo una reforma, si no me deja mentir el doctor Pérez Royo, en 85 para acotar las facultades del Tribunal Constitucional para que los estatutos autonómicos no pasaran sistemáticamente bajo el control abstracto del Tribunal Constitucional, un poco para no sobrecargar el trabajo. No. Lo que hubo fue que inicialmente la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en la Constitución no hay ningún precepto que atribuya al Tribunal Constitucional el control de los estatutos de autonomía. Y más bien en el diseño que hay en la Constitución no cabe control de constitucionalidad del Estatuto de Autonomía. El guardián de la constitucionalidad son las Cortes Generales. El
Parlamento de la comunidad autónoma elabora un proyecto de estatuto de autonomía, lo envía a las Cortes Generales y ahí la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con una delegación de la Asamblea de Parlamentarios que ha hecho el proyecto de estatuto de autonomía, discuten y consensúan el texto que después va a ser sometido a referéndum. El que hace el control de constitucionalidad es las Cortes Generales, ¿no? Porque es un pacto entre dos parlamentos y eso se somete a referéndum. Y ahí no intervenía el Tribunal Constitucional y en la Constitución no hay ningún artículo. O sea, se atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de normas con fuerza de ley. Pero el Estatuto de Autonomía no tiene fuerza de ley. El Estatuto de Autonomía es canon de constitucionalidad de la ley. No es una cosa. Entonces no se dice nada. Entonces es en la ley orgánica del Tribunal Constitucional donde se introdujeron muchas cosas en relación con la Constitución y fundamentalmente en el tema del Estado de las autonomías, en el ejercicio del derecho a autonomía, ¿no? Y entonces ahí es donde se le atribuye al Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad, dice, de los estatutos de autonomía y demás leyes orgánicas, como si el Estatuto de Autonomía fuera una ley orgánica, ¿no? Que es la forma para posibilitar el control de constitucionalidad del Estatuto. Y se introdujo además un control previo de constitucionalidad. Y eso es lo que se modifica en el 85. En el 85 se modifica y se suprime el control previo de constitucionalidad, ¿no? Control previo de constitucionalidad. Entonces, ese es el cambio que se produce en la ley orgánica, que eso es una barbaridad, porque el Estatuto de Autonomía y la ley orgánica son dos normas que no pueden tener la misma naturaleza jurídica. O sea, la ley orgánica es una ley del Estado. Entonces, es una ley, una manifestación de voluntad unilateral del Estado. La iniciativa la tienen de acuerdo con el artículo 87, el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado, y ya está. Y los parlamentos de las comunidades autónomas, iniciativa, pero pueden mandar. Entonces, después, mientras que en el Estatuto, y sobre todo el Estatuto del 151, hay unas dos iniciativas. Una iniciativa del proceso autonómico que recoge la tradición autonómica de la Segunda República, y una iniciativa propiamente de elaboración del Estatuto de Autonomía que la hacen los parlamentarios de las provincias que van a constituirse en comunidad autónoma, que se reúnen en asamblea a los solos efectos de elaborar el proyecto de Estatuto de Autonomía y aprobarlo por mayoría absoluta y enviarlo a las Cortes Generales. Entonces, la iniciativa no tiene nada que ver. Luego, en la deliberación y aprobación en una ley orgánica, la deliberación se hace entre el Congreso de los Diputados y el Senado y no interviene nadie fuera. En el otro no interviene nunca el Congreso de los Diputados y el Senado, sino que interviene simplemente un pacto entre los dos parlamentos y las Cortes solamente ponen el sello al final, ¿no? Entonces después, y por lo tanto es una cosa... Y luego además el Estatuto de Autonomía tiene cláusulas de reforma. Es una norma materialmente constitucional y tiene cláusulas de reforma igual que tiene la Constitución, entonces no tiene nada que ver. Entonces la autonomía, el Estatuto de Autonomía no tiene la misma naturaleza jurídica. Entonces, como decían los de Roma, sabemos que las cosas son lo que son y que las cosas no pueden ser lo que no pueden ser. Y que cuando se desconoce esta máxima, se va al disparate, se va a la catástrofe. Y esa es la situación en la que nos estamos encontrando. Justo creo que es bastante ilustrativo de cómo en ocasiones ciertas contiendas que tienen más bien un trasfondo político, representativo, pretenden a rajatabla llevarse al terreno judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, jueces que no tienen por qué pronunciarse sobre cuestiones que son eminentemente de la representación o de un plano que no es de la ley, y ¿no? un tribunal constitucional que se ha dejado arrastrar sin tener que haberse dejado arrastrar, porque no tenía necesidad de haber hecho lo que ha hecho. Sí, acá también tenemos, en Entonces, eso somos campeones. Al final el Tribunal Constitucional, ahora mismo ya se ha convertido, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal de gobierno, no un tribunal del Estado, un tribunal de gobierno de este gobierno. Y en esto hay una sentencia reciente que lo pone de manifiesto, la de los toros. Sí. La de los toros es una sentencia porque en Cataluña hay una ley que acabó con los toros en la comunidad autónoma de Cataluña. Y ese es un terreno de competencia exclusiva, sin lugar a dudas, de las comunidades autónomas. Sí. Bueno, ha habido un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso de inconstitucionalidad y ha declarado anticonstitucional la ley. Esa es una cosa que es ya la demostración palpable, ¿no?, de que eso es un disparate ya. Pero ¿qué es la cosa de decir? Este es el Tribunal Constitucional nuestro. Y hasta ahí pueden llegar las bromas.
Sí, acá es lo Y mismo, ellos pero han con... aceptado, y el Tribunal Constitucional ha aceptado. Y eso, lo mismo en el recurso sobre la normativa porque esto desnaturaliza la función del Tribunal Constitucional, lo convierte en policía de ejecución de sentencias. O sea, es una cosa, una labor policial. Un fabricador de políticas, es una desnaturalizar. Y bueno, se recurre la anticonstitucionalidad y la mayoría del Tribunal Constitucional dice que va. Están dispuestos a aceptar esa desnaturalización. O sea, es una cosa verdaderamente terrible lo que está pasando. Bueno, como siguiente, y digo, no me puedo detener a muchos detalles sobre la parte de la no ejecución de sentencias, que también tiene un trasfondo político muy importante en México, porque la Suprema Corte tiene una facultad que antes era fulminante de destituir autoridades que no cumplían órdenes de amparo. Desde hace unos años pusieron una excepción donde la autoridad responsable puede esgrimir por qué no cumplió, por ejemplo, porque no tenía dinero en las arcas de la hacienda municipal, entonces no podía resarcir un impuesto mal cobrado. El problema es que eso se presta para manejos políticos de llevar hasta el último minuto esa posible destitución, y bueno, pues ahí se juegan muchísimos favores entre medio que nunca sabemos qué es lo que realmente pasa, ¿no? Es una forma en que los estados están constantemente sometidos a una indefinición de condiciones de la asignación de recursos, sobre todo entre la federación frente a estados y municipios. Bueno, como siguiente, y yo creo que otro de los puntos que tal vez sea pues el elemento político por excelencia de la herramienta federal tiene que ver con el federalismo fiscal. Presento entonces, y para cerrar esta mesa, ¿te parece? No, abrimos un rato. No, yo creo que tienes 15 minutos, perfecto. Sí, presentamos a Andrea Mensah para que nos hable del federalismo fiscal, que creo que todos los países tenemos ahí también un espacio súper interesante de desarrollo de la herramienta. Por favor, Andrea. Bueno, antes que nada, no porque sea de protocolo, sino agradecer a la Universidad Autónoma, al profesor Serna de la Garza y a quienes comparten conmigo este espacio la posibilidad de estar aquí. Parte de la ponencia la he reformulado, mucho no quedó de lo que mandé oportunamente, porque de acuerdo a lo que estuve escuchando en las ponencias tanto del doctor Serna de la Garza como del doctor Hernández en el día de ayer, como de lo que hoy he venido escuchando y tal cual lo conversábamos con el presidente de la mesa, he reformulado parte de la ponencia que estaba presentando sin desviarme mucho de lo que es el eje conceptual que me interesa trabajar. Fundamentalmente, cuando vi los ejes temáticos que se presentaban en el Congreso, se me planteó un tema que es algo que en nuestro país, en Argentina, del que provengo, como creo que en la mayoría de Latinoamérica sucede en los estados federales, es la idea esta que nos enseñaron cuando uno estudiaba Derecho Constitucional, que el Estado federal era, bueno, aquel Estado que adoptaba una forma de gobierno y que esa forma de gobierno, un poco unido a lo que decía el doctor Pérez Royo, tenía en el federalismo esa técnica de distribución del poder relacionada con un territorio determinado y que de alguna manera servía básicamente para dos objetivos. Bueno, en aquellos estados que tenían grandes extensiones territoriales, diversidad cultural, lingüística o diferencias de Producto Bruto Interno, de población, cultural, bueno, permitía ser ese espacio en donde pudiéramos contenernos todos los que formábamos parte de ese Estado federal, aceptando las diferencias que cada uno tenía. Más recientemente también se ha visto que el Estado federal ha sido adoptado o ha sido el modelo adecuado que han encontrado aquellos estados posguerra o posconflicto
para poder superar esas situaciones complejas y poder avanzar hacia la vigencia de un Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque, por lo menos, en la literatura que a mí me enseñaron, bueno, de alguna manera me indujeron, y menos mal que no está el doctor Antonio Hernández acá porque me mataría por lo que voy a decir, Gonzalo lo sabe muy bien, que el Estado federal era una suerte de panacea, de fórmula mágica, que toda constitución que estableciera una fórmula constitucional en donde hubiera un buen diseño de un esquema federal, bueno, iba a tener un Estado que no iba a tener ningún tipo de complicaciones a la hora de administrar el poder y de administrar las relaciones que se daban entre esas distintos órdenes de poder propios de un Estado federal. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Bien, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando nosotros vemos cómo en realidad funcionan los estados federales, podemos ver parte de lo que, por ejemplo, mencionaba el colega mexicano, que es que, bueno, que los estados federales tienen problemas, que un buen diseño, una buena arquitectura federal en una constitución no sirve para todo. A decir del profesor Rosati, que nos acompaña en el Congreso, bueno, es cierto que cuando se diseña una constitución, nosotros los constitucionalistas sabemos que ese producto constitucional al que nosotros llamamos constitución es el acuerdo político al que se llega. Por ende, muchas veces no es la perfección de lo deseado, sino es lo posible. Pero en esa arquitectura que nosotros diseñamos, tenemos que también ver que esa constitución tiene que servir o tiene que cumplir un fin, que es poder dar respuestas a las necesidades que ese Estado plantea. Entonces, armar un diseño arquitectónico acorde a las realidades propias de ese Estado me parece un punto importante a tener en cuenta. Y en eso nuestros estados latinoamericanos sufren algún tipo de problema interesante, no lo voy a calificar porque no sería adecuado, que es que pensar que copiando normas y imponiéndolas en una constitución o copiando una ley, nuestros problemas se van a resolver mágicamente y que ya está todo resuelto. ¿Qué es lo que sucede? Voy a usar mucho de referencia el caso argentino, aunque creo que es bastante similar a lo que sucede en todo el mundo. Yo los invito a que ustedes miren simplemente el texto constitucional argentino, el artículo 1, el artículo 5, el artículo 124, y si uno lee esos artículos constitucionales, y una vez me pasó con una gran amiga italiana, uno pensaría que el federalismo en Argentina es espectacular, que es lo mejor que hay, que funciona a la perfección. Nunca pasaría lo que comenta el colega. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros tenemos una base federal estructurada, con un reparto de competencias delimitado, donde está garantizado constitucionalmente la autonomía de las provincias y hasta de los municipios. Esa autonomía incluye la autonomía política, es decir, cada provincia y cada municipio dicta su constitución o su ley orgánica, fija su sistema electoral, sus autoridades, y nadie le puede decir nada salvo que vaya en consonancia con la normativa general que es la Constitución Nacional. Pero ¿qué sucede? Ese andamiaje constitucional armado que nos marca un diseño constitucional muy amplio y muy abarcativo, no es lo que en la realidad sucede. Nuestro esquema federal nace en 1853 con una lucha importante entre unitarios y federales. Las fuerzas de organización de nuestro Estado no estaban de todo claras en qué modelo de Estado querían. Las provincias preexistían al Estado nacional y en estas provincias el tema de la autonomía era un tema sumamente importante y llegaron a un esquema de Estado federal con algunas debilidades. Para hacérselas cortas, porque no vamos a dar una clase de historia constitucional argentina y menos en 15 minutos o 10,
sería impensable que esto funcionara con populismos, con presidencialismos, hasta con hiperpresidencialismo, que es lo que se ha venido teniendo en toda Latinoamérica y mi país no ha sido la excepción a esto. En 1994 se reforma la Constitución y uno de los núcleos centrales era fortalecer el federalismo. ¿Por qué? Porque se veía que el problema del crecimiento desigual, el problema de las asimetrías, el problema del caudillismo, el problema del centralismo que tenía el país, radicaba básicamente en que no teníamos bien establecido lo que era un punto. Ley de coparticipación. ¿Quién maneja los fondos? Y esto para mí es crucial, porque nosotros podemos hacer el mejor diseño federal que si nosotros tenemos una centralidad en cuanto a la distribución de funciones, y esa distribución de funciones no va de la mano de el análisis de quién tiene los recursos para hacer frente a esas funciones, estamos hablando de una utopía. Estamos hablando de lo que un autor mexicano, que hoy encontré un libro que me encantó, Armenta López, llama de los falsifederalismos. Es decir, esos estados federales que nosotros los leemos y vemos que tienen toda la estructura que los asemejaría a un estado federal, pero que sin embargo no lo son. Y bueno, ¿cuáles son esas características? Bueno, cuando nosotros vemos que dice que tiene que ser un estado federal, bueno, al menos la existencia de 2 órdenes de gobierno, una constitución que no sea reformable unilateralmente, que haya un reparto de competencias, que haya un árbitro o un órgano que sea el árbitro en la resolución de los conflictos, serían las características básicas que nosotros podíamos denominar que tiene un Estado federal. Si nosotros seguimos esa regla que dicen los autores, nosotros vemos que nuestra Constitución sí lo establece. Ahora, cuando nosotros vemos qué es lo que en la realidad sucede, vemos que esto no sucede. ¿Y no sucede por qué? Por el reparto de competencias que se ha diseñado. El reparto de competencias ha sido muy bien practicado, el reparto de los fondos para atender las competencias también ha sido perfectamente diseñado en el artículo 75, inciso 1 y 2 de nuestra Constitución, con un diseño de una ley de coparticipación que debía ser dictada por el Congreso de la Nación en el año 1996, y estamos en el 2017, y la ley no se dictó. ¿Qué es lo que sucede con esta situación? Esta situación, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a un proceso en el cual nosotros tenemos, por un lado, no descentralización de funciones del Estado Nacional a los gobiernos provinciales o subnacionales en cuanto a las competencias. Sí, lo que tenemos es una desconcentración, y ese es un término que nosotros tenemos que diferenciar. Descentralizar no es lo mismo que desconcentrar funciones. Nosotros desconcentramos funciones en Latinoamérica. El gobierno nacional, cuando dice, bueno, yo soy federalista, yo respeto las autonomías, bueno, hacete cargo de la educación. Bárbaro, genial. ¿Con qué dinero? Y el dinero lo voy a seguir recaudando yo, Estado Nacional. Evidentemente, ahí tenemos un problema importante. Eso no es descentralizar, eso es desconcentrar. Por otro lado, ¿qué es lo que ha sucedido? Se han utilizado una serie de herramientas que están establecidas en la Constitución para situaciones de emergencia, como son los aportes del Tesoro Nacional, como son decretos que reasignan fondos de manera discrecional por parte del Estado Nacional en determinados estados provinciales, que lo que hace es desdibujar completamente el esquema federal diseñado por los convencionales constituyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Y para ir cerrando y no terminar abusando de la paciencia y del tiempo. El no tener un correcto diseño de una política tributaria que acompañe el reparto de competencias que se da entre el Estado Nacional con los entes subnacionales,
es muy peligroso para nuestros estados, especialmente latinoamericanos, que son muy proclives al populismo, que son muy proclives a caer en prácticas antidemocráticas, porque eso dota perfectamente a que esos entes subnacionales tengan la responsabilidad de atender funciones sin tener los recursos para hacerlo. ¿Esto qué es lo que sucede o qué es lo que lleva? Lleva a la dependencia de los gobiernos centrales. Y eso desdibuja, desde mi punto de vista, todo el sistema republicano y federal de gobierno. ¿Por qué? Porque desdibuja el rol del Congreso de la Nación, cuando nosotros vemos senadores y diputados que terminan aprobando o no aprobando leyes de acuerdo a lo que el gobernador de su región le envía. ¿Por qué? Porque si no, los fondos que necesita para pagar los salarios no le van a llegar. O, por ejemplo, cuando nosotros tenemos determinadas funciones de control que se deberían cumplir que no se llevan adelante, cuando tenemos provincias que reciben fondos y que no tienen servicios que prestan, todo eso desdibuja el rol central. Simplemente a modo de anécdota, y en la ponencia está mucho más desarrollado, ¿en qué basó todo esto? Si nosotros miramos dos índices, uno, ¿cuál es la relación que hay en cuanto a lo que cada Estado nacional recauda y cuál es el gasto público que hacen? Vemos la disparidad que hay. Nosotros tomamos un Estado, Canadá. Canadá, el Estado nacional, recauda el 45% de los tributos, ¿sí? Pero el Estado nacional como tal tiene un gasto del 30%. Hay una relación. En mi país, el Estado Nacional recauda el 80% de los recursos. Solo es superado por Venezuela y Nigeria, que recaudan el 98% el Estado Nacional. ¿De qué se hace cargo el Estado Nacional? ¿Qué gasto público tiene? El 40%. El resto lo maneja discrecionalmente. Eso tergiversa, desdibuja cualquier esquema de Estado federal. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que de alguna manera ayer, porque no tenía en claro cuál era la solución, y ayer el doctor Serna de la Garza me dejó pensando con una posibilidad? Es en algo que desde el derecho público y en Argentina, que tenemos una escuela en la Universidad Nacional de Córdoba muy importante de federalismo, se habla mucho, que es el principio de subsidiariedad en los estados federales. Esta idea de, bueno, en este juego de distintos órdenes de gobierno con competencias, bueno, a ver, el principio de subsidiariedad nos indica que la necesidad la atiende quien esté más próximo al ciudadano y recién cuando este orden no lo pueda realizar, lo va a hacer el orden jerárquicamente superior. Pero bueno, a ver, ¿quién es el que fija cuáles son los criterios o cuáles son las reglas claras para definir ese principio de subsidiariedad? ¿Cuándo el Estado Nacional puede manejar una política pública, puede introducirse en una política pública que es competencia del Estado provincial y cuándo no? Mientras no haya reglas claras, previstas, yo propongo dos caminos: legislativamente o vía, podría llegar a ser una jurisprudencia de la Corte Suprema que establezca pautas claras. Por ejemplo, la carencia de recursos. Podría ser que la temática a abordar tiene una complejidad tal que amerita que el Estado Nacional intervenga y no una provincia. Se va a seguir dando este desdibujo de poder. Hay una luz, por lo menos para nuestro país, que es que hace relativamente poco la nueva conformación de la Corte Suprema de la Nación ha hecho que se reconozcan y se fortalezcan las autonomías provinciales, reconociéndole estos recursos que por ley de coparticipación a las provincias le correspondían y que el Estado Nacional no lo enviaba porque se excusaba en que no existía esta ley de coparticipación. El gobierno actual ha llamado a los gobernadores para empezar a discutir esta ley de coparticipación y llegar a un acuerdo de cómo debiera ser esta ley, y estos son algunos luces de posibles soluciones.
pero vuelvo sobre un tema y un libro de una profesora española que no recuerdo el apellido, Paloma, a la que adora, exacto. Hay modelos de federalismo cuanto Estado federal haya. O sea, no hay un modelo que pueda ser traspolable para todos. Cada uno tiene que ver cuál es la medida de su Estado para ver cuál es el modelo federal que a cada uno le corresponde. Muchísimas gracias. Un minuto nada más antes de hacer una pausa y seguir en la segunda parte de nuestra mesa. Pues como vemos, creo que un punto común de todas las exposiciones fue este desfase que existe entre la norma y la realidad, entre la estructura federal o la herramienta federal y las relaciones intergubernamentales. Muchas veces debido a un sentido paternalista, de desconfianza hacia las entidades subnacionales, claro. Todos los fenómenos que genera esta incitación a que los estados no recauden, por ejemplo, a que solamente reciban recursos de la federación y con muchos obstáculos por la falta de acuerdos políticos a nivel nacional. Este ejemplo muy manifiesto de la ley de coparticipación inexistente en Argentina, que ya me imagino cómo servía para inventar pretextos de no asignar recursos. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Agradezco muchísimo a todos los de la mesa. Siempre se queda uno con muchísimas ideas en el tintero y como que además ganas de hacer participar a la audiencia, de verdad. Esperemos a ver si todavía en la siguiente mesa hay alguna posibilidad de que nos sobre un poquito de tiempo. Vamos a ver y sobre todo hacer algún intercambio entre los de la mesa. En todo caso, los invito a que todos se queden, por favor. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos solamente. Volvemos. Ahora mismo es 5:35, a las 5:40 en punto para que alcancen a tomar agua, o en fin. Muchas gracias.